Dicen que cuando una mujer empieza a guardar silencio, es porque ya gritó demasiado en su interior. Así estaba Xian Yu, con el corazón dividido entre el amor y el odio, escribiendo en secreto esos papeles de divorcio que podían destruir su matrimonio y, al mismo tiempo, darle la oportunidad de un nuevo triunfo. No era solo un trámite, era el cierre de una etapa marcada por desprecio, humillación y traición. Porque detrás de cada firma escondía un grito de libertad y un anhelo de superación que llevaba años apagado. Ella no lo hacía por capricho, lo hacía porque había soportado demasiado. Las mentiras se habían convertido en parte del desayuno, el odio disfrazado de indiferencia llenaba cada rincón de la casa y el perdón ya no alcanzaba para tapar tantas heridas. El divorcio era su secreto mejor guardado, su revancha silenciosa contra un millonario que parecía tener poder sobre todo, excepto sobre su corazón. Y dime, ¿no has sentido alguna vez ese momento en el que entiendes que soltar es la única forma de recuperar el control de tu vida? En esas hojas escritas no estaba solo su nombre, estaban grabados años de dolor. Cada palabra representaba una promesa rota, cada espacio en blanco un recuerdo de noches frías y silencios que pesaban más que cualquier discusión. El matrimonio que alguna vez soñó como un imperio se había transformado en una cárcel. Y aunque sabía que la familia entera la juzgaría, Xian Yu entendía que el verdadero secreto para la superación era elegir su dignidad sobre cualquier apariencia. Lo más doloroso era recordar cómo empezó todo. Las sonrisas, el amor prometido, la ilusión de una vida perfecta junto a un hombre que parecía un triunfo en sí mismo. Pero con el tiempo, la traición apareció disfrazada de rutina y el desprecio fue reemplazando cada gesto de cariño. Preparar los papeles era como aceptar que la mentira se había sentado a la mesa desde el primer día. Y claro, abrir los ojos duele, pero también libera. A veces, perder un matrimonio es la única manera de encontrar el verdadero poder que habita dentro de uno. En medio de la tensión, ella pensaba en lo que dirían los demás. La esposa del millonario, la mujer del imperio, etiquetas vacías que no mostraban la verdad, su corazón roto, su espíritu humillado. ¿Qué importa el dinero cuando el alma está en ruinas? Esa era la pregunta que rondaba en su mente mientras escondía cuidadosamente los documentos en un cajón secreto. La respuesta era clara, nada vale más que la paz interior. Y esa paz se logra cuando dejas de vivir en una mentira. Claro que había miedo. El riesgo de ser descubierta era enorme y la revancha de su esposo podría ser devastadora. Pero a veces la vida exige dar un paso al vacío con la esperanza de que al otro lado te espere la libertad. Xian Yu respiraba hondo, consciente de que la superación siempre empieza con una decisión arriesgada. Esa mezcla de temor y esperanza la envolvía como una sombra que no sabía si protegería o condenaría su destino. Sobre la mesa quedaba una foto antigua, su boda. Flores, sonrisas, promesas de amor eterno, qué ironía. Esa imagen, que una vez representó el inicio de un matrimonio lleno de ilusiones, ahora parecía una cruel mentira. ¿No te ha pasado mirar atrás y darte cuenta de que lo que parecía un triunfo era, en realidad, una traición disfrazada de sueño? Xian Yu entendió que había vivido en un escenario donde el papel de esposa solo ocultaba la humillación y el desprecio tras bambalinas. Esa noche, al guardar los documentos en silencio, una sensación extraña la recorrió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero intuía que cada secreto que descubriera abriría una puerta hacia verdades aún más oscuras. Lo que ella ignoraba era que los papeles de divorcio eran apenas el inicio, pronto se enfrentaría a algo mucho más grande, capaz de derrumbar no solo su matrimonio, sino toda su historia. La indiferencia, dicen, puede doler más que el odio declarado. Xian Yu lo sabía, porque cada vez que intentaba hablar con su esposo, recibía a cambio un silencio gélido, como si su voz no valiera nada. Ese desprecio era una forma de humillación constante, una traición silenciosa que erosionaba poco a poco el matrimonio. Y aunque vivían bajo el mismo techo, era como si fueran extraños. ¿Te suena familiar? Esa sensación de compartir una casa, pero no un hogar,
de convivir con alguien que parece millonario en bienes pero pobre en amor. Él actuaba como si todo le diera igual. No importaban los papeles de divorcio, no importaban los años de familia construida, no importaba nada. Esa frialdad era su arma más poderosa, porque nada desarma tanto como sentir que ya no significas nada para la persona que una vez juró amarte. Xian Yu sentía la revancha crecer en su interior, porque la indiferencia también es una mentira disfrazada de calma y tarde o temprano explota. ¿Quién podría soportar tanto desprecio sin buscar la superación? Lo curioso es que, para los demás, él seguía siendo el esposo ejemplar. En reuniones sociales aparecía sonriente, hablaba con poder y mostraba un matrimonio de apariencia triunfante. Pero en la intimidad, ese teatro se derrumbaba. Era un imperio de cartón, construido sobre secretos y mentiras. Xian Yu aprendió que la traición no siempre se grita, a veces se actúa con gestos pequeños, un silencio prolongado, una mirada vacía, una caricia negada. Y esas heridas invisibles suelen doler más que los golpes directos. Ella intentaba encontrar respuestas en su propia mente. ¿Será que ya no me ama? ¿Será que otro ocupa mi lugar? Esas preguntas la consumían como brasas en el pecho. Porque cuando el amor se convierte en indiferencia, la humillación se multiplica. La ausencia de una palabra, de un gesto, se sentía como una sentencia. Y en medio de la duda, Xian Yu entendía que el verdadero secreto del poder no es tener todo bajo control, sino enfrentar la verdad aunque duela. La indiferencia también tiene algo cruel, te hace dudar de ti misma. Ella comenzó a preguntarse si era suficiente, si había fallado como esposa, si de alguna forma era responsable del desprecio de su marido. Esa culpa invisible es el arma favorita de quienes actúan con frialdad. Pero la verdad es otra, nadie merece ser ignorado dentro de un matrimonio. Porque el silencio constante no es paz, es un grito disfrazado que acaba matando lentamente el amor. Un día, mientras elogiaba un periódico sin mirarla siquiera, Xian Yu pensó en todas las mujeres que viven situaciones similares. Esposos millonarios, llenos de poder, pero incapaces de ofrecer algo tan simple como atención. Y entendió que la indiferencia también es una forma de traición, una manera de demostrar que el matrimonio ya no tiene valor. Ese momento fue clave, porque sembró en su corazón una chispa de revancha, la necesidad de descubrir qué se escondía detrás de esa actitud distante. Y claro, la indiferencia no surge de la nada. Siempre hay un motivo oculto, un secreto, una mentira, una doble vida. Xian Yu lo intuía. Su esposo parecía cada vez más desconectado, como si llevara una existencia paralela. Y esa intuición, aunque dolorosa, se convirtió en un motor de superación. Porque a veces, la indiferencia no es el final, sino la señal de que algo mucho más grande se está escondiendo bajo la superficie. Algo que puede derrumbar todo un imperio construido sobre falsedades. Así, cada día que pasaba, la indiferencia de su esposo no solo la lastimaba, también la empujaba a despertar. Era como si la humillación se transformara poco a poco en fuerza, como si el odio disfrazado de frialdad encendiera en ella la necesidad de buscar la verdad. Lo que Xian Yu aún no sabía era que ese silencio frío sería la llave para descubrir el inicio de un misterio aún más oscuro, que pondría en duda hasta la existencia misma de su matrimonio. Imagina la escena: Xian Yu, con los papeles en la mano, entra al despacho de un abogado buscando claridad, quizá un rayo de esperanza. Ella esperaba escuchar sobre trámites, tiempos y requisitos, pero lo que recibió fue un golpe helado: su matrimonio no existía en los registros. El documento que había sostenido como la base de su familia, de su amor y de su vida entera, era una mentira. Esa revelación la dejó paralizada, como si todo el imperio que había construido junto a su esposo se derrumbara en un segundo. El abogado, con tono serio, le repitió la noticia: no hay constancia de su matrimonio. Y claro, ella sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo podía ser posible? Años de matrimonio, de promesas, de amor y de odio, de desprecio y perdón, todo reducido a la nada.
Era como si le hubieran arrancado de raíz la identidad de esposa. Y en ese momento comprendió que estaba frente a algo más grande que un divorcio, estaba frente a una traición disfrazada de secreto, un juego perverso que la colocaba en medio de la humillación más cruel. ¿Te das cuenta de lo que significa? No se trataba solo de un error administrativo, sino de una mentira planificada. Alguien había manipulado todo para que ese matrimonio fuera una farsa legal. Y cuando descubres algo así, no puedes evitar sentir odio, rabia, sed de revancha. Xian Yu entendió que no era solo una víctima, sino la protagonista de una historia donde el poder se usaba para destruir. Y en ese instante, el deseo de superación comenzó a crecer como fuego dentro de ella. En la sala del abogado, todo parecía dar vueltas. Recordaba su boda, las promesas de amor eterno, las fotos sonrientes que ahora parecían un cruel teatro. ¿Cuántas veces más había sido engañada? ¿Cuántas mentiras se escondían detrás de esa indiferencia de su esposo? Y lo peor, ¿qué pasaría si intentaba probar su inocencia y no tenía ni un papel que confirmara su verdad? Esa sensación de vacío era como caer en un abismo, un divorcio invisible que ni siquiera podía iniciar porque, en los papeles, nunca existió. Lo más duro era pensar en cómo reaccionaría la gente. Vecinos, amigos, familia, todos habían creído en ese matrimonio. Y ahora, con esa noticia, la humillación se multiplicaba. ¿Cómo explicarle al mundo que su vida con un millonario había sido una farsa legal? Era un secreto tan oscuro que parecía arrancado de una novela, pero no, era la vida real. La traición no solo había destruido su confianza, también la había despojado del derecho de llamarse esposa. El abogado, con su mirada fría, le sugirió investigar más a fondo. Y ahí nació algo nuevo en Xian Yu, la revancha. Si su esposo había jugado con ella, si había usado el poder para manipular su destino, entonces ella usaría la verdad como su arma. Porque, aunque doliera, la superación comienza cuando decides mirar de frente a la mentira y arrancarla de raíz. Y Xian Yu no estaba dispuesta a seguir viviendo en la sombra de un matrimonio fantasma. En ese momento, el miedo y el coraje se mezclaban dentro de ella. Era como estar frente a un espejo roto, viendo su vida reflejada en 1000 pedazos. Pero cada fragmento también mostraba una posibilidad, la de reconstruirse, la de buscar justicia, la de triunfar a pesar de todo. Porque si algo había aprendido es que hasta en la humillación más profunda se esconde la semilla de la fuerza. Y esa fuerza comenzaba a despertar con un rugido silencioso. Al salir del despacho, con la noticia golpeando en su mente, Xian Yu comprendió que nada volvería a ser igual. Ya no podía confiar en recuerdos, ni en fotos, ni en palabras. La verdad estaba escondida en algún lugar, y ella tenía que encontrarla. Lo que todavía ignoraba era que al seguir ese camino descubriría documentos aún más oscuros, pruebas de una vida paralela llena de secretos y contratos ilegales que pondrían su mundo patas arriba. Xian Yu salió del despacho con la mente hecha un torbellino. Si el registro matrimonial no existía, entonces ¿quién era realmente el hombre con el que había compartido tantos años? Esa pregunta la persiguió hasta la madrugada, cuando decidió abrir cajones, revisar carpetas y hasta hurgar en esos lugares de la casa donde nunca antes había buscado. La sospecha se convirtió en una fuerza poderosa, casi como un instinto de supervivencia. Porque cuando el amor se mancha con mentira y traición, la curiosidad deja de ser un simple deseo, se vuelve una necesidad de superación. Comenzó con lo más básico, su documento de identidad. Y lo que encontró la hizo temblar. Había varias versiones, diferentes números, fotos con variaciones mínimas. Era como si estuviera casada con un extraño que jugaba a ser varias personas al mismo tiempo. El matrimonio que ella había defendido con tanto amor parecía ahora un imperio construido sobre la arena, listo para desmoronarse con la primera ola de verdad. Y en su interior, una mezcla de odio y desprecio empezó a crecer con fuerza. Cada hallazgo era un golpe más a su confianza. Pasaportes guardados en un maletín, nombres distintos, fechas alteradas.
como si su esposo hubiese llevado toda una vida paralela. Y claro, al descubrir eso, Xian Yu sintió que la humillación alcanzaba un nivel insoportable. No era solo que la hubiera engañado, era que había jugado con su identidad, con su dignidad, con el concepto mismo de familia. Y en esos momentos de rabia, también hacía en ella una revancha silenciosa, la decisión de llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste. ¿Te imaginas abrir un cajón y encontrar documentos que prueban que la persona a tu lado no es quien dice ser? Es como descubrir que todo lo que viviste, amor, bodas, aniversarios, fue un teatro. Ese tipo de traición no se olvida, deja marcas profundas. Xian Yu entendió que el verdadero poder ya no estaba en su esposo, sino en la verdad que ella comenzaba a desenterrar. Y esa verdad, aunque doliera, era el inicio de su triunfo personal. Lo curioso es que ella no estaba buscando venganza, al menos no todavía. Lo que buscaba era claridad. Pero cada documento encontrado parecía burlarse de ella. El hombre que se había presentado como millonario, como proveedor, como esposo ideal, en realidad escondía secretos dignos de una película de espionaje. Y ahí, entre esas pruebas, Xian Yu se dio cuenta de que la mentira más cruel no es la que escuchas, sino la que compartes día tras día sin darte cuenta. Las noches se hicieron largas, los ojos cansados de leer cada detalle, cada firma, cada sello. Y aunque el miedo se colaba por las rendijas de su mente, la fuerza de la superación la mantenía en pie. Porque ya no se trataba solo de divorcio o de papeles, sino de recuperar su identidad, de probar que no estaba loca. Ese proceso, aunque agotador, le daba una chispa de poder, la misma que alguna vez le había robado la indiferencia de su esposo. En medio de esa búsqueda, se sorprendió pensando en cuántas mujeres podrían estar viviendo lo mismo, sin saberlo. ¿Cuántas esposas, convencidas de haber encontrado el amor, en realidad compartían su vida con un desconocido? La reflexión la golpeó fuerte, no estaba sola en su humillación, y eso la impulsó a seguir adelante. Porque en la traición también hay aprendizaje, y en el desprecio también pueden hacer la fuerza para levantarse. Al final de una de esas noches, entre papeles esparcidos sobre la mesa, Xian Yu se dio cuenta de que cada secreto descubierto era apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Lo que aún ignoraba era que pronto aparecerían pruebas todavía más peligrosas, contratos ilegales, pasaportes falsificados y conexiones turbias que pondrían en riesgo no solo su matrimonio, sino su propia vida. La primera vez que Xian Yu abrió aquel maletín oculto en el fondo del armario, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, bien acomodados, había pasaportes con distintas nacionalidades, nombres alterados y hasta fotografías que parecían del mismo hombre, pero con pequeñas variaciones en su aspecto. Era como mirar al amor de su vida y descubrir que era un desconocido. Ese hallazgo transformó el divorcio en algo mucho más grave, ya no era solo una historia de matrimonio y traición, ahora era un rompecabezas de crimen, mentira y poder oculto. Cada pasaporte falso era un golpe directo a su corazón. Porque no se trataba solo de documentos, eran pruebas vivas de que el millonario con el que compartió su vida llevaba una doble existencia. ¿Cuántas veces había viajado usando otra identidad? ¿Cuántas mentiras más se escondían tras esos papeles? Xian Yu sintió el desprecio crecer en su interior, acompañado de una humillación que la ahogaba. No era una esposa, era un peón en un juego mucho más grande del que no tenía control. Pero lo más aterrador no fueron los pasaportes. Lo que realmente la dejó sin aliento fueron los contratos ilegales que acompañaban aquellos documentos. Firmas, sellos y acuerdos oscuros que vinculaban a su esposo con operaciones fraudulentas, empresas fantasma y movimientos de dinero imposibles de justificar. Era como descubrir que el imperio de su matrimonio estaba construido no sobre amor y familia, sino sobre traición y crimen. Y en ese instante, el odio se mezcló con la necesidad urgente de buscar superación. Lo interesante es que la vida suele enseñarnos que los secretos no se sostienen para siempre. Así como las mentiras terminan saliendo a la luz, los contratos ilegales que encontró Xian Yu eran la prueba de que su esposo jugaba con fuego. Y ella,
sin quererlo, había sido arrastrada a ese incendio. Porque no hay humillación más grande que descubrir que todo lo que defendiste como verdadero era en realidad una mentira diseñada para engañar también a los demás. En medio de los documentos, se detuvo a pensar en algo inquietante: ¿qué pasaría si esos contratos la involucraban a ella? Después de todo, habían compartido cuentas, propiedades, hasta responsabilidades familiares. Y de repente, entendió que la traición no solo había destruido su matrimonio, sino que podía arrastrarla legalmente a un abismo. La superación ya no era una opción emocional, era una necesidad urgente para salvar su vida y su dignidad. El contraste era brutal. De puertas para afuera, todos la envidiaban, la esposa del millonario, rodeada de lujos y poder. Pero dentro de su casa, lo que había encontrado era una bomba de tiempo. Y esa contradicción, ese choque entre apariencia y realidad, es lo que más la marcaba. Porque vivir en un imperio de cartón pintado de oro es la forma más cruel de humillación. Y ella lo entendió tarde, cuando ya estaba metida hasta el cuello en un océano de secretos. Mientras revisaba uno de los contratos, con letras pequeñas y cláusulas imposibles de entender, recordó cuántas veces había firmado papeles confiando ciegamente en su esposo. Esa confianza inocente ahora se transformaba en desprecio hacia sí misma. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo permitió tanta mentira disfrazada de amor? Sin embargo, en medio de la culpa también brotaba la revancha. Porque ahora que tenía pruebas en las manos, sabía que podía usarlas como arma para recuperar su poder. Esa noche, con los pasaportes y contratos extendidos sobre la mesa, Xian Yu entendió que estaba metida en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Ya no era cuestión de divorcio, ni de matrimonio, ni siquiera de humillación personal. Ahora se trataba de sobrevivir a un secreto que podía destruirla. Lo que aún no sabía era que alguien más ya estaba al tanto de su descubrimiento, y pronto un socio misterioso aparecería para advertirle del peligro en el que se encontraba. La noche estaba en silencio cuando sonó la puerta. Xian Yu, con el corazón acelerado, dudó en abrir. Al otro lado no estaba su esposo, como ella temía, sino un hombre de traje oscuro, con un rostro serio y ojos que parecían haber visto demasiado. Se presentó sin rodeos, un socio de su marido. Sus primeras palabras fueron un golpe directo: tienes que dejar de investigar, tu vida corre peligro. En ese instante, el divorcio, la traición y la humillación parecieron quedarse pequeños frente a la magnitud del secreto que había descubierto. El hombre no traía amenazas, sino advertencias. Le habló de contratos ilegales, de cuentas ocultas y de un imperio sostenido en mentiras que, tarde o temprano, se derrumbaría. Según él, su esposo no era solo un millonario con poder, sino alguien que había jugado demasiado cerca de la línea del crimen. Y ella, sin saberlo, se encontraba en el centro de esa red peligrosa. ¿Te imaginas escuchar algo así en tu propia sala? Es como descubrir que compartes tu vida con un desconocido capaz de arrastrarte al abismo. La presencia de aquel socio misterioso era inquietante. No parecía un enemigo, pero tampoco un amigo. Sus palabras estaban cargadas de urgencia, como si supiera que el tiempo se agotaba. Xian Yu lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada revelación aumentaba su desprecio hacia el hombre con el que había compartido tantos años de matrimonio. Ese poder que alguna vez la deslumbró ahora era su peor condena. Porque un imperio construido sobre mentira y traición siempre termina cobrándose la factura. Lo más doloroso era pensar que, en todo ese tiempo, ella había sido utilizada. No era solo la esposa ignorada, era la tapadera perfecta para un hombre que necesitaba una fachada de familia y estabilidad. Y eso, claro, la llenaba de humillación. El socio le dijo que debía protegerse, que había personas vigilándola, que cualquier paso en falso podría ponerla en riesgo. Era como vivir en una película de suspenso, solo que esta vez no había cámaras ni actores, todo era real, demasiado real. El misterio del visitante dejó en ella una mezcla de odio y esperanza. Odio porque confirmaba que había sido traicionada de la manera más cruel.
Esperanza porque, quizá, ese hombre era la llave para entender la magnitud del secreto. Le recomendó buscar ayuda, no confiar en nadie y, sobre todo, mantenerse fuerte. El poder de tu esposo no es tan sólido como parece, le dijo. Y esas palabras encendieron en Xian Yu una chispa de revancha. Si él la había arrastrado a ese infierno, ella encontraría la forma de salir triunfante. Después de que se marchara, Xian Yu quedó sola, rodeada de documentos y advertencias. La mente no paraba de darle vueltas. ¿Qué tanto sabía realmente ese socio? ¿Por qué arriesgarse a visitarla? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba ella en ese tablero donde todos parecían mover piezas menos ella? La superación, entendió, no era solo emocional, ahora era cuestión de sobrevivir. Porque cuando tu vida está en peligro, el miedo se convierte en tu compañero inseparable. En ese instante, recordó cada gesto indiferente de su esposo. Cada silencio, cada desprecio, cada mirada vacía. Todo cobraba un nuevo sentido. No era desinterés, era cálculo. La había mantenido al margen de sus secretos, pero también la había puesto en el centro de un riesgo enorme. Y eso la llenaba de rabia. Porque el peor tipo de traición no es el que te hiere el corazón, sino el que te pone en peligro la vida. Y Xian Yu lo entendía ahora con dolorosa claridad. Mientras cerraba la puerta tras la visita del socio, un pensamiento la golpeó. Si alguien había venido a advertirle, era porque lo peor aún estaba por suceder. Esa intuición la dejó en vela, consciente de que su mundo estaba a punto de cambiar otra vez. Y lo que vendría después sería aún más perturbador, la desaparición repentina de su esposo, como si el suelo mismo se lo hubiera tragado. Cuando Xian Yu reunió el valor para confrontarlo, lo hizo con la determinación de quien ya no teme perder nada. Preparó sus palabras, guardó los documentos como pruebas y esperó el momento en que él cruzara la puerta. Pero la oportunidad nunca llegó. Su esposo desapareció sin explicación, como si hubiera previsto cada uno de sus movimientos. Esa ausencia repentina no era casualidad, era parte de un juego donde la mentira y la traición dictaban las reglas. Y en esa espera interminable, la humillación se mezcló con el odio más profundo. Los días se hicieron eternos. Nadie sabía dónde estaba, ni amigos, ni colegas, ni siquiera la familia cercana. Xian Yu empezó a recibir miradas de desprecio, como si fuera cómplice de su desaparición. Porque cuando alguien con poder desaparece, las sospechas caen sobre los más cercanos. El matrimonio, que ya era frágil, ahora parecía un fantasma, un imperio desmoronado ante la vista de todos. Y lo peor era esa sensación de impotencia, de no poder responder preguntas que ni ella misma entendía. En medio del silencio, Xian Yu repasaba cada conversación, cada gesto de indiferencia que él había mostrado en los últimos meses. Todo encajaba, había estado planeando su huida, construyendo un muro de secretos mientras ella intentaba sostener lo insostenible. Esa revelación le dolía más que el propio abandono. Porque la indiferencia ya no era solo un desprecio, era una estrategia calculada para dejarla sola frente al caos. ¿No te ha pasado sentir que alguien jugaba contigo como si fueras una ficha en su tablero? La rabia la mantenía despierta. Se preguntaba si él había escapado para protegerse de sus socios, de la ley, o simplemente para evitar confrontar la verdad. El amor que alguna vez sintió ahora parecía un chiste cruel, una mentira más dentro de tantas. Y sin embargo, en esa mezcla de odio y dolor, también nació la semilla de la superación. Porque si él había desaparecido, entonces ella tendría que aprender a sobrevivir sola, a construir su propio poder sin depender de un hombre que la había reducido a cenizas. Las noches eran insoportables. El reloj avanzaba lento y el silencio se volvía un enemigo constante. Cada ruido la hacía pensar que él volvería, que abriría la puerta como si nada hubiera pasado, con esa indiferencia arrogante que tanto la había marcado. Pero las horas pasaban, y lo único que regresaba eran las dudas. ¿Habría huido con otra identidad de esas que había encontrado en los pasaportes? ¿O estaba más cerca de lo que pensaba, observándola desde las sombras?
Xian Yu comenzó a sentir el peso del desprecio social. Vecinos que cuchicheaban, amigos que dejaban de llamar, incluso familiares que empezaban a dudar de su versión. Todos pensaban que ella estaba involucrada en algo turbio. Esa humillación pública era aún más dolorosa que la traición privada. Porque ya no solo era víctima de un matrimonio falso, ahora también era señalada como cómplice. Y en medio de esas miradas acusadoras, su espíritu encontró fuerza en la revancha, demostrar que ella no era culpable. El contraste era devastador. Había pasado de ser la esposa del millonario a la mujer abandonada y sospechosa. Y esa transición brutal la obligó a despertar. Descubrió que el verdadero triunfo no estaba en demostrar amor, ni siquiera en conservar un matrimonio, sino en enfrentar la mentira con la verdad. Esa claridad le dio un nuevo poder, aunque todavía no sabía cómo usarlo. Porque mientras él seguía desaparecido, ella debía enfrentar sola las consecuencias de todo. Los días sin noticias se convirtieron en una tortura. Pero en medio de esa espera, Xian Yu entendió que cada ausencia escondía un mensaje. Él había huido porque algo mucho más oscuro estaba a punto de salir a la luz. Y lo que descubriría al revisar las cuentas bancarias sería aún más devastador, porque todo, absolutamente todo, estaba a su nombre. Una mañana, decidida a entender qué estaba ocurriendo, Xian Yu se sentó frente al computador y abrió los accesos bancarios. Lo que encontró fue como recibir una bofetada en plena cara. Todas las cuentas, los contratos y hasta las propiedades estaban registradas únicamente a su nombre. Lo que parecía un gesto de confianza o amor en el matrimonio, en realidad era un secreto perverso. Su esposo había trasladado el peso de su imperio fraudulento directamente sobre ella, dejándola expuesta a la traición más cruel. Y en ese instante, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Cada número en pantalla era como una daga. Millones en movimientos dudosos, transferencias a empresas fantasma, contratos ilegales disfrazados de negocios legítimos, y todo firmado con su identidad. Xian Yu sintió que el odio la quemaba por dentro. No era solo desprecio, era un castigo calculado. Él había desaparecido, pero la había dejado como responsable de todo. Y dime, ¿no es acaso la peor forma de traición que alguien use tu propio nombre para cubrir sus mentiras? Mientras repasaba las transacciones, entendió que no se trataba de casualidad. Su esposo había planeado cada detalle, había convertido el matrimonio en una fachada y a ella en la perfecta cómplice sin saberlo. Era un juego de poder en el que él siempre llevaba la ventaja. Y ahora, al desaparecer, la había dejado atrapada en una red donde el divorcio ya no tenía sentido. Legalmente, ella era la cabeza del imperio. Un imperio podrido por dentro, sostenido en contratos ilegales y pasaportes falsificados. Lo más doloroso era pensar en cuántas veces había firmado documentos confiando en él. Solo rubricalo, es un trámite, le decía con indiferencia. Y ella, cegada por el amor y el deseo de mantener la familia unida, lo hacía. Ahora comprendía que cada firma era una trampa, cada papel un ladrillo en la prisión que él había construido para ella. Esa revelación la llenó de desprecio hacia sí misma, pero también despertó en ella un deseo feroz de revancha. Xian Yu comenzó a reflexionar, ¿cuántas mujeres habrán vivido algo similar? ¿Cuántas han sido usadas por hombres con poder, transformadas en escudos humanos frente a la justicia? Esa pregunta la atravesó como un rayo. Porque más allá del dolor personal, estaba la certeza de que había sido reducida a un instrumento. Y en ese reconocimiento, paradójicamente, nació la chispa de la superación. Si él había querido destruirla, ella encontraría la manera de salir fortalecida. Las cuentas bancarias eran un laberinto interminable. Cifras que no cuadraban, transferencias sospechosas, nombres que se repetían en contratos imposibles de rastrear. Era evidente que todo formaba parte de un plan para ocultar dinero sucio. Pero lo más aterrador era que, a ojos de la ley, ella era la responsable. Esa carga la asfixiaba. ¿Cómo explicar que ni siquiera sabía de la existencia de muchos de esos movimientos? ¿Cómo probar su inocencia cuando todo estaba a su nombre?
La contradicción era brutal. Para el mundo exterior, Xiang Yu aparecía como una mujer poderosa, dueña de un patrimonio millonario. Pero en la intimidad, sabía que aquello no era un triunfo, sino una condena disfrazada. Lo que todos envidiarían era, en realidad, su mayor humillación. Y ese contraste la llenaba de rabia, porque demostraba que la mentira más peligrosa es la que parece verdad. El poder que le habían otorgado era solo un disfraz de debilidad. Al cerrar la computadora, Xiang Yu comprendió que estaba en el ojo de la tormenta. No era casualidad que su esposo hubiera desaparecido justo antes de dejarla como única responsable de todo. Él la había convertido en la figura visible de su imperio fraudulento y ahora el reloj corría en su contra. Lo que ella aún no sabía era que pronto recibiría una citación judicial, acusándola de complicidad en estafas que jamás había cometido. El golpe final llegó una mañana gris, cuando un sobreoficial fue deslizado bajo la puerta. Xiang Yu lo abrió con manos temblorosas y, al leer las primeras líneas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba siendo citada por la justicia, acusada de complicidad en estafas millonarias. Todo el amor, toda la familia, todo lo que había entregado en el matrimonio se había convertido en una cadena que la ataba a la mentira de su esposo. Era la humillación absoluta, el desprecio de un sistema que la veía como culpable, mientras el verdadero responsable seguía desaparecido. El documento era frío, impersonal, pero cada palabra la atravesaba como un cuchillo. Cómplice, fraude, responsabilidad. Ese lenguaje legal la reducía a una criminal, cuando en realidad había sido víctima de la traición más cruel. El odio hacia su esposo creció hasta niveles insoportables. Porque no era suficiente con desaparecer y dejarla sola, ahora había puesto en riesgo su libertad, su reputación y su dignidad. Y todo porque un millonario había usado su poder para convertirla en un escudo humano. Mientras leía, pensaba en las veces que firmó papeles sin entenderlos. Era como ver pasar frente a sus ojos un montaje perfecto, contratos ilegales, transferencias sospechosas, empresas fantasma. Todo estaba a su nombre y ahora la justicia lo confirmaba. ¿Cómo probar que no sabía nada? ¿Cómo convencer a un juez de que su único error fue confiar en el hombre que prometió amor eterno? Esa contradicción la hacía sentir atrapada, como si el matrimonio hubiera sido un laberinto diseñado para conducirla directo al desastre. El desprecio social se intensificó. Vecinos que antes la saludaban ahora la miraban con desconfianza, amigos que compartían cenas en su casa desaparecieron de la noche a la mañana. Para todos, Xiang Yu ya no era la esposa del millonario, sino la mujer envuelta en escándalos. Y esa humillación pública era más dolorosa que la acusación legal. Porque el juicio más cruel no siempre ocurre en un tribunal, muchas veces ocurre en la mirada de quienes te rodean. Aún así, en medio de ese abismo, apareció un rayo de claridad. Xiang Yu entendió que no podía dejarse destruir. Que si aceptaba la culpa sin luchar, la traición de su esposo habría triunfado por completo. Y en ese pensamiento nació una fuerza nueva, la revancha. No solo quería demostrar su inocencia, quería recuperar su poder. Porque la superación no es solo levantarse después de una caída, es convertir la caída en el inicio de una nueva victoria. El miedo, por supuesto, estaba ahí. Pasaba noches enteras sin dormir, imaginando la cárcel, las audiencias, las preguntas implacables de los fiscales. Pero cada vez que el terror la paralizaba, recordaba algo importante: no estaba enfrentando solo un proceso legal, estaba enfrentando la mentira que había definido gran parte de su vida. Y esa batalla no era solo contra la justicia, sino contra la sombra de un matrimonio que jamás había existido en la realidad. Lo más irónico era pensar en cómo la sociedad envidiaba su vida. Ella lo tiene todo, decían: casas, autos, lujos. Pero nadie sabía que detrás de esa fachada había contratos ilegales, secretos oscuros y un amor podrido por dentro. Era el recordatorio más cruel de que el poder y el dinero no garantizan felicidad. A veces, son la raíz de la peor de las traiciones.
Y Xian Yu lo estaba aprendiendo de la manera más dura. Cuando guardó la citación en un cajón, con lágrimas contenidas, comprendió que esa acusación no era el final, sino apenas el inicio de una guerra más grande. Porque, al intentar probar su inocencia, descubriría que ni siquiera existían pruebas legales de que su esposo era quien decía ser. Y esa revelación la empujaría aún más al borde del abismo. Xian Yu llegó al tribunal con la esperanza de que algún documento oficial confirmara su versión. Pero lo que encontró fue aún más aterrador. Legalmente, su esposo no existía. No había registros válidos de nacimiento, ni matrimonio, ni siquiera documentos de identidad reconocidos. Era como si hubiera compartido su vida con un fantasma. Ese vacío documental no solo la dejaba sin pruebas para defender su inocencia, también la hundía en la humillación más cruel. ¿Cómo demostrar que fuiste engañada por alguien que, según los papeles, nunca estuvo ahí? La frustración era insoportable. Intentaba explicar que vivió años con él, que construyeron una familia, que compartieron un matrimonio lleno de momentos, tanto de amor como de desprecio. Pero la ley no entiende de emociones, solo de pruebas. Y al no encontrarlas, todo parecía volverse en su contra. Era como si la mentira se riera en su cara, como si la traición hubiera sido planeada con tal perfección que la dejaba sin salida. Ese vacío legal la condenaba, mientras el verdadero culpable seguía desaparecido. El abogado le repetía una y otra vez: necesitamos documentos, testigos, cualquier cosa. Pero cada intento de búsqueda llevaba al mismo callejón sin salida. Pasaportes falsificados, contratos ilegales sin validez, cuentas bancarias a su nombre. Todo apuntaba hacia ella. Era una jugada maestra de un millonario que había usado su poder para borrar sus huellas y transferir toda la culpa. Y Xian Yu, atrapada en esa telaraña, sentía que la revancha ya no era un deseo, sino una necesidad para sobrevivir. Lo más doloroso era recordar las promesas que él le había hecho. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Esa frase, que alguna vez la llenó de amor, ahora era la mentira más cruel. Porque estar con alguien que legalmente no existe es la peor forma de humillación. Xian Yu entendió que había vivido un matrimonio fantasma, un imperio construido en la nada. Y en ese espejo roto de recuerdos, encontró la semilla de su superación. Si él había borrado sus rastros, ella encontraría la forma de escribir su propia verdad. Cada intento fallido de probar su inocencia era como una herida nueva. La sociedad la veía como culpable, la justicia como sospechosa, y ella misma como una sombra de lo que alguna vez fue. Pero en medio de ese odio y desprecio, también descubrió algo valioso: la resiliencia. Porque aunque todo pareciera perdido, aún tenía su voz, su historia, su capacidad de luchar. Y a veces, eso basta para encender un fuego que puede derrumbar hasta el castillo más sólido de mentiras. El contraste con su vida anterior era brutal. Pasó de ser admirada como la esposa del millonario a ser señalada como la mujer que compartió su vida con un hombre inexistente. Esa transformación la hizo reflexionar: ¿qué es peor, perder un amor o descubrir que nunca existió? Esa pregunta la acompañaba como un eco constante, llenándola de rabia, pero también de fuerza. Porque sabía que detrás de esa mentira había una verdad oculta, esperando ser revelada. Lo curioso es que, aunque la justicia le exigía pruebas legales, la memoria de Xian Yu era un archivo vivo de su matrimonio. Recordaba cada gesto, cada palabra, cada traición. Y aunque no pudiera presentarlo en un tribunal, esas memorias eran su combustible para no rendirse. Porque cuando alguien intenta borrarte la vida, la mejor revancha es reconstruirla con más poder del que jamás imaginaste. Y en su interior, el deseo de triunfo comenzaba a crecer. Mientras revisaba una vez más los cajones, buscando papeles que no existían, Xian Yu comprendió que la ausencia de pruebas era también una prueba en sí misma, la de un plan meticuloso para destruirla. Lo que no sospechaba era que esa falta de registros abriría la puerta a un nuevo nivel de humillación. Pronto, hasta los vecinos y amigos comenzarían a dudar de su versión, como si todo lo que había contado fuese un invento desesperado.
Al principio, Xian Yu pensó que sus vecinos y amigos la apoyarían. Después de todo, la habían visto casada, habían asistido a cenas en su casa, habían compartido momentos como familia. Pero pronto descubrió la crueldad de la duda. Las miradas cambiaron, ya no eran de cariño, sino de desconfianza. ¿Y si todo lo que dice es mentira?, murmuraban. Esa sospecha dolía más que cualquier citación judicial, porque era la traición de la comunidad, el desprecio de quienes alguna vez la habían abrazado. En cada reunión social a la que intentaba asistir, sentía el peso del silencio. Nadie la miraba directamente, y cuando lo hacían, era con lástima o con desconfianza. Era como si hubiera pasado de ser la esposa del millonario a la mujer inventora de historias. Y esa humillación pública la golpeaba en lo más profundo. Porque no hay peor castigo que perder la credibilidad, que sentir que tu voz ya no vale. Y en esos momentos, Xian Yu entendió que demostrar la verdad no era solo una lucha legal, también era una batalla social. Las amistades de años comenzaron a desmoronarse. Algunos amigos dejaron de responder llamadas, otros se alejaron sin explicación. Era evidente, nadie quería verse relacionado con alguien acusado de fraude. El matrimonio que había exhibido como un triunfo ahora era visto como un fraude colectivo. Y lo más cruel es que esa traición no venía solo de su esposo, sino de las personas que habían compartido su vida diaria. Porque cuando el poder del dinero desaparece, también desaparecen muchas lealtades. El desprecio se volvió cotidiano. Al ir al mercado, sentía como la gente susurraba a sus espaldas. Al salir de casa, algunos vecinos apenas la saludaban, otros directamente la evitaban. Y esa indiferencia social era un espejo de la indiferencia que había vivido en su propio hogar. Como si el mundo entero la castigara por un secreto que ella jamás eligió guardar. Y claro, esa humillación despertaba en ella un fuego de revancha, la necesidad de demostrar que todo lo que decía era real. Lo curioso es que el ser humano, cuando no tiene pruebas, se aferra a los recuerdos. Xian Yu repasaba en su mente cada aniversario, cada regalo, cada foto en viajes familiares. Eran recuerdos vivos, pero que ahora parecían fantasmas. ¿Y si todo lo imaginé?, llegó a preguntarse. La traición había sido tan perfecta que incluso ella dudaba a veces de sí misma. Y esa duda interna era quizás la forma más cruel de desprecio, el que una víctima siente hacia su propia memoria. Sin embargo, en medio de esa tormenta social, Xian Yu descubrió algo valioso: la verdadera fortaleza no nace de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de mantenerse firme incluso cuando todos dudan de ti. Esa lección fue como un faro en medio de la oscuridad. Porque entendió que la superación no sería un camino acompañado, sino solitario. Y aunque doliera, ese dolor también era una señal de que estaba avanzando. El contraste era brutal. Años antes, las mismas personas que ahora la señalaban la habían felicitado por su suerte de casarse con un millonario. La habían envidiado, la habían puesto como ejemplo. Y ahora, esas mismas voces la despreciaban, acusándola de mentir. Esa contradicción era un recordatorio cruel: el poder y el prestigio son efímeros, pero la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Y Xian Yu estaba decidida a llegar a ese momento. Una noche, después de escuchar a dos vecinas cuestionar su historia, comprendió que el juicio más difícil no sería en un tribunal, sino en su propio barrio. Y lo que aún no sabía era que pronto aparecería la prueba más dura de todas, un documento final que demostraría que incluso la casa donde vivía estaba registrada únicamente a su nombre, como una trampa más en el juego de su esposo desaparecido. Una madrugada, incapaz de dormir, Xian Yu decidió revisar por última vez los cajones del escritorio de su esposo. Entre papeles arrugados y sobresolvidados, encontró un documento que le heló la sangre: la escritura de la casa. Y lo peor no era el contenido, sino el detalle que confirmaba sus peores sospechas: estaba registrada únicamente a su nombre. Ese hallazgo la dejó sin aire. No era un regalo de amor, ni una muestra de confianza. Era la prueba final de que su esposo había planeado todo,
dejándola como única responsable de su imperio manchado por la mentira. El contraste la golpeó fuerte. Durante años había visto esa casa como un símbolo de familia, de matrimonio, de estabilidad. Cada rincón guardaba recuerdos de amor, discusiones, reconciliaciones y hasta momentos de desprecio. Y ahora, de repente, esas paredes se transformaban en un testigo silencioso de la traición. Lo que parecía un hogar era, en realidad, una celda legal diseñada para atraparla. Ese nivel de humillación no se mide en palabras, se mide en la impotencia de sentir que toda tu vida fue un escenario montado para un fraude. El documento estaba impecablemente firmado, con sellos oficiales y todo en regla. Eso significaba que no había escapatoria. Legalmente, ella era la propietaria de la casa y, con ello, la dueña de todas las responsabilidades que acarreaba. El odio hacia su esposo creció como fuego en su interior. Porque no se trataba de un error administrativo, sino de una jugada maestra de un millonario que la había usado como escudo. Una traición calculada que convertía su vida en una farsa. Al sostener la escritura en sus manos, Xian Yu recordó cada vez que había defendido a su esposo frente a otros. Recordó cómo lo excusaba cuando llegaba tarde, cómo lo justificaba cuando mostraba indiferencia, cómo lo perdonaba después de cada desprecio. Y ahora entendía que cada acto de amor y perdón había sido una trampa. Porque detrás de esa fachada de matrimonio perfecto, él había estado construyendo un imperio de mentiras con su nombre como fachada principal. ¿No es cruel que alguien transforme tu lealtad en tu propia condena? La casa, que antes era su refugio, comenzó a parecerle una prisión. Cada habitación le recordaba que todo había sido una mentira. Desde el salón donde recibían a los vecinos hasta la habitación donde había llorado tantas noches en silencio. Ese hogar ya no era símbolo de amor ni de triunfo, era el monumento a su humillación. Y sin embargo, en medio de esa revelación desgarradora, también apareció una chispa de superación, el reconocimiento de que, aunque la habían usado, aún tenía en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo destino. Lo interesante es que la vida siempre ofrece paradojas. Aquello que debía hundirla, ser la dueña legal de todo, también podía convertirse en su única oportunidad de revancha. Porque, aunque cargaba con la humillación de ser señalada como cómplice, también tenía en sus manos las pruebas de que todo había sido una farsa cuidadosamente diseñada. Y esa doble cara del documento la llenó de fuerza. Porque la misma casa que la aprisionaba podía convertirse en la llave para recuperar su poder. El desprecio social seguía siendo insoportable. Vecinos y amigos ya no dudaban solo de su historia, ahora también la acusaban de haberse beneficiado de esa fortuna. Todo está a su nombre, decían, como si la riqueza fuera un triunfo y no una condena. Esa humillación la consumía, pero también la hacía más fuerte. Porque entendió que la verdadera superación no vendría de limpiar su nombre ante los demás, sino de demostrar, con acciones, que ella no era la villana, sino la víctima de una mentira monumental. Mientras guardaba el documento, con lágrimas y rabia mezcladas, Xian Yu comprendió que estaba en el centro de un juego peligroso. Tenía en sus manos la prueba final de la traición más grande que había vivido. Lo que aún no sabía era que ese hallazgo no era el cierre de su historia, sino el inicio de una lucha más profunda, la batalla entre la verdad y la mentira, entre la humillación y el triunfo, entre la ruina y la superación. Dicen que el amor lo soporta todo, pero, ¿qué pasa cuando ese todo resulta ser una mentira cuidadosamente diseñada? La historia de Xian Yu nos muestra que lo que parece un triunfo puede ser en realidad una traición disfrazada. 15 años de matrimonio con un millonario se convirtieron en la mayor humillación de su vida, pero también en la chispa de su superación. Porque, al final, lo que muchos envidiaban desde afuera era solo un imperio de secretos que la arrastró hasta el límite. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué secretos sostienen tu vida? ¿Cuántas veces has perdonado un desprecio o ignorado señales de traición por miedo a perder lo que creías tener? Tal vez sea momento de reflexionar, ¿vives en una historia de amor real o en una mentira disfrazada de estabilidad?
No olvides que la fuerza más grande surge cuando transformamos la humillación en revancha y la derrota en triunfo. Si esta historia te hizo pensar, si te conmovió o te recordó algo de tu propia vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo las mejores historias de la vida diaria, esas que tocan el corazón y nos enseñan que incluso en medio del dolor, siempre hay un camino hacia la superación.